Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Celestina Olivares Sosa. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Perú. Y en esta oportunidad voy a hablarles sobre las etapas del desarrollo humano. Vamos a hablar de 5 etapas: de la etapa prenatal, de la niñez, de la adolescencia, de la adultez y la adultez mayor. Continuamos con la etapa prenatal. Aquí encontramos la etapa germinal, la etapa embrionaria y la etapa fetal. En la etapa germinal inicia desde la fecundación hasta las 2 primeras semanas, donde el cigoto se implanta en el útero. El cigoto se divide y da pase a un blastocito. ¿Qué es la blastocito? El blastocito ya es el embrión que se implanta en el útero, dando inicio a la etapa del embarazo. Luego ya viene la formación de partes importantes de la placenta. Y luego de ello, también se dice que la madre no es consciente de que está en la etapa de embarazo. Bien, y en la etapa embrionaria ya tenemos el desarrollo de un nuevo ser, ya se empiezan a evidenciar sus órganos principales de su cuerpo, como el corazón y los pulmones. El embrión ya empieza a crecer de una manera más compleja, ya se evidencia de una manera más notoria su crecimiento y su desarrollo. Y como tercero tenemos la etapa fetal, donde nuestro embrión ya pasa a ser un feto. Los órganos que se habían desarrollado tienden a madurar y a crecer aún mucho más. En esa etapa ya empieza a crecerle el pelito, las uñas, las pestañas, las cejas. Entonces que también se dice que a partir de la semana 17 a 20 ya se empiezan a sentir sus primeras pataditas, sus primeros movimientos, empieza a percibir la mamá, donde ella siente ese apego y esa emoción y satisfacción de sentir el ser que lleva dentro de ella, ¿no? Es por ello donde también se agrega la hormona de la felicidad. También se dice que en esta etapa se siguen desarrollando los órganos y sistemas como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular. Y en la semana 40 ya la madre pasa a la etapa del parto o bien por cesárea para dar a luz a su bebé, como es ya obtener a nuestro recién nacido. Bien, y continuamos con la etapa de la niñez. Esta etapa comprende desde los 6 a los 11 años. El ser humano ya empieza a desarrollarse un poco más, se consolidan nuevas habilidades, el niño explora muchas cosas, nace la curiosidad del por qué o el para qué de las cosas. En esta etapa el niño o la niña suele ser muy curiosa en muchos aspectos. Suele preguntar por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué es así. Entonces que surgen en su cabecita un montón de preguntas que en ese instante él necesita saber o al menos explicarles el por qué está pasando eso. También se desarrollan las habilidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas. En esta etapa crucial es importante que el niño o la niña sienta el apego o la compañía tanto de la mamá como del papá, ya que en esta etapa el niño empieza a desarrollar un montón de habilidades, utiliza la lógica, razona, analiza diferentes cosas ya. A su pequeña edad, él empieza a desarrollar sus habilidades motoras, quiere que le lean cuentos o algunas historias para poder dormir, quiere que le canten, incluso también ya practican algunos ejercicios. Y si tú le cuentas alguna historia o algún cuento, él ya analiza las cosas e incluso puede interpretar lo que tú le acabas de contar. Y si le nació alguna duda o surge alguna inquietud, él tiende a preguntarte del por qué o qué es eso lo que le has mencionado, ¿verdad? Y también se desarrolla su aspecto emocional, donde él ya siente en qué momento está alegre y en qué momento está triste. Y también tiende a ponerse en el lugar de los demás y tiene sus amistades, sus compañeritos. Sabe qué momento está triste, va a recurrir a él y le va a preguntar qué tienes, qué pasó, por qué estás llorando. ¿No? Ya surge un montón de cosas donde él ya se involucra a la situación. En el desarrollo físico ya tenemos, pues no claramente de que empieza a crecer, empieza a aumentar de tamaño, ya empieza a comer un poco más. Sin embargo, es importante la buena alimentación. Y en el aspecto social, pues ya se vuelve una persona más colaboradora, ya te ayuda en las cositas de la casa, quiere intentar barrer, ayudarte a limpiar y hacer un montón de cosas. Si bien es cierto, no suele pasar con nuestro entorno, si vivimos con nuestros sobrinos o quizás si tenemos hermanos más pequeños, sabemos la situación o la realidad que se pasa. Continuamos con la etapa de la adolescencia. Esta etapa comprende entre los 11 a los 19 años de edad. Se dice que es una de las etapas más difíciles, más complicadas de afrontar. En esta etapa ocurren cambios físicos, emocionales y sociales. En cuanto a cambios físicos, tenemos cambios muy diferentes tanto en mujeres como en varones. En mujeres tenemos el crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, nuestra primera menarquía o primera menstruación, tenemos el crecimiento del vello axilar, del vello púbico,
¿no? También aumentamos de tamaño y de peso. En cuanto a varones, tenemos el cambio de voz, el crecimiento de la manzana de Adán, como se dice. También tenemos que se les echan un poco los hombros, el crecimiento del vello axilar, el vello púbico, el crecimiento del bigote también, ¿verdad? Y en ambos tenemos que en esta etapa ocurren cambios hormonales, como es que se segrega la hormona de la serotonina, que es un neurotransmisor que interviene en el cambio de emociones, en el estado de ánimo, en el comportamiento. En esta etapa se dice, o se sabe que el adolescente tiende a tener actitudes de rebeldía. A veces nos suele molestar lo que nos dicen nuestros papás, los consejos que nos dan a veces nos parecen mal, entonces queremos tomar un autocontrol o independencia de nuestra vida. Sin embargo, nosotros debemos saber, aprender a identificar qué está bien y qué está mal, y que de la puerta de la casa hacia afuera estamos expuestos a muchos daños. No, pero esta etapa crucial es una etapa muy complicada de afrontar, pero que poco a poco y con el acompañamiento y consejos que nos dan nuestros papás sabemos afrontarla. En cuanto a cambios emocionales, tenemos que a veces pasamos por problemas muy difíciles, donde a veces tendemos a tomar malas decisiones, ¿no? Ocurren un montón de cosas negativas por nuestra cabeza. Sabemos que para todo hay solución, pero a veces nos vamos por el camino equivocado, por el camino incorrecto. Y en cuanto a cambios sociales, pues aprendemos un poco más a relacionarnos con nuestro entorno, a compartir nuestras ideas, a apoyar de repente en algunos eventos sociales, aprendemos a relacionarnos, a crear nuevos vínculos, ¿verdad? Digamos con la etapa de la adultez. Esta etapa se estima que comienza a partir de los 20 años de edad. Y también ocurren cambios físicos, sociales y emocionales. En esta etapa ya la persona suele ser un poco más responsable, un poco más madura ante la toma de decisiones, ya actúa con responsabilidad, con veracidad, y es aquí donde ya podemos socializar de una manera más tranquila y armoniosa con nuestro entorno. Nuestros vínculos sociales ya se vuelven más fuertes, aprendemos a ser más responsables de nuestras decisiones, a hacer frente a situaciones difíciles y actuar con inteligencia y pensando antes de actuar, ¿verdad? A partir de la edad de los 30 años, la persona ya empieza a tener un cambio físico, como es la aparición de canas, disminución de la masa muscular, tiende a aumentar de peso. En algunas ocasiones empiezan la aparición de algunas enfermedades y por ende a veces empiezan los dolores musculares, no pueden incluso hacer actividades muy pesadas, no pueden hacer mucho trajín. Y es aquí también en esta etapa donde tienden a olvidarse un poco de las cosas, pequeñas cosas que los distraen, se les olvida que es lo que estaban haciendo, ¿no? También pasa lo que es disminución de la visión, donde también empiezan a hacer uso de lo que son los lentes. En las mujeres a partir de los 50 años, que ya van, o 45 o 50 años, que ya empiezan a pasar su etapa de la menopausia, bueno, aquí ocurre un cambio hormonal donde hay cambios significativos de su comportamiento, de sus actitudes debido a estos mismos cambios que se dan. Empiezan a tener molestia por todo, cuando algo se les dice, o incluso en su mismo entorno más cercano, empiezan a sentir fastidio, estrés, cuadros de cólera. Entonces esta etapa también suele ser un poco más complicada, pero hay que saberla sobrellevar con madurez y también responsabilidad para no herir a nuestro entorno. Bien, y finalmente tenemos la etapa de la adultez mayor. En esta etapa también ocurren cambios significativos, como es ya la aparición, en su mayoría. El cabello tiende a ser en su mayoría blanco por la aparición excesiva de canas, la piel se vuelve un poco más plácida, la masa muscular también disminuye, la persona tiende a bajar de peso, empiezan lo que son los dolores musculares, tienden a tener mayor dolor en las piernas, ¿no? Ya por el pasar de los años también un montón de molestias en lo que es el cuerpo en general, ya tienden a olvidarse un poco más de las cosas, incluso pequeñas cosas, pero con algo tan innecesario o insignificativo que en ese momento se les hable, tienden a olvidarse completamente de todo, incluso de lo que estaban haciendo. No, también pasa que disminuye la visión. En esta etapa, por lo general, la persona suele pasar por muchas enfermedades, como es contraer el diabetes, la hipertensión, también algunas personas de esta edad contraen lo que es la enfermedad del Alzheimer, el Parkinson, y también tienden a perder la memoria, ¿no? Olvidan y empiezan a delirar, pero es parte de que esta etapa aparezca un montón, un sinnúmero de enfermedades, pero es importante controlarlas, ir al médico, llevar a cabo un tratamiento para así poder vivir de una manera en paz, de una manera saludable.
Y en esta etapa, bueno, hay que tener mayor paciencia, mayor flexibilidad con nuestros adultos mayores, ya que es una etapa también muy complicada en la que se pasa. Hay que ser demasiado pacientes, humanistas, empáticos sobre todo, ya que nuestras personas mayores necesitan mayor paciencia. Se dice que en esta etapa ellos ya se vuelven como más como bebés, ¿no? Hay que ser muy delicados con ellos en muchos aspectos y sobre todo dedicarles nuestro tiempo para que ellos no sientan ese sentimiento de soledad o de que no tienen a nadie a su alrededor, porque suele pasar que incluso viviendo con su propia familia tienden a tener ese sentimiento. Incluso algunas personas que a lo largo de su vida han llevado una rutina diaria, a veces a esta edad incluso quieren continuar con esta rutina, pero sin embargo hay que ser conscientes de que ya no se puede realizar nuevamente esas actividades que solían hacer debido al esfuerzo o el sobreesfuerzo que van a hacer y ya no tienen las mismas fuerzas en esta etapa, ¿no? Entonces, este video ha sido realizado con la finalidad de saber o poder identificar cuáles son los cambios que ocurren durante cada etapa, desde la etapa prenatal, la niñez, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor, cómo el ser humano va evolucionando y va desarrollándose con el pasar del tiempo, cómo aprendemos a explorar, a conocer nuevas cosas, a afrontar cada situación cada vez con más responsabilidad y con más madurez, ¿verdad? Y poco a poco podemos darnos cuenta de la realidad de las cosas, de lo difícil que es la vida, pero no imposible, porque todos podemos afrontarlo con resiliencia, con empatía y poder confrontar con la vida, con nuestro entorno y poder vivir en paz y así llevar a cabo también una vida saludable. Muchas gracias.